¿Hasta dónde crees que puede doler el primer amor? Quédate y descubre cómo le pasa factura a nuestra protagonista su primera ruptura. En una pequeña ciudad portuaria del sur de Japón, donde el mar era un telón constante y el viento traía aromas de sal y nostalgia, vivía Taro, un joven de 19 años que lo tenía todo para soñar. Era un chico apasionado, con un corazón que latía con fuerza, sobre todo por una razón: su novia, Aiko. Aiko era para él la definición de perfección, su razón de ser, su vida entera. Ambos se conocieron en la preparatoria y en su juventud habían caído profundamente enamorados. Su amor era intenso, caótico y apasionado, el tipo de amor que quema rápido, pero deja una marca que nunca desaparece. El padre de Aiko, el señor Nakamura, un hombre estricto y autoritario, nunca había visto con buenos ojos a Taro. Desde el primer momento lo consideraba un obstáculo en el futuro brillante que deseaba para su hija. Para el señor Nakamura, Taro no era más que un joven sin un camino definido, un soñador sin raíces, alguien incapaz de darle a Aiko la vida que él creía que merecía. Aiko, ese chico no es para ti. Tienes un futuro prometedor y él no tiene nada que ofrecerte, le decía su padre constantemente, manipulando cada aspecto de su vida, minando su relación con Taro. Al principio, Aiko defendía su amor con ferocidad, discutía con su padre, asegurándole que lo que sentía por Taro era verdadero, pero a medida que las semanas pasaban, las palabras de su padre comenzaban a desgastarla. Los días de discusiones en casa se multiplicaban, y su corazón, joven e inmaduro, se veía atrapado entre el amor por Taro y la lealtad a su familia. No puedo más, Taro, mi padre. Él nunca te aceptará. Me estoy volviendo loca y siento que estoy traicionando a mi familia. No sé qué hacer, confesó Aiko una tarde con lágrimas en los ojos. Taro, incapaz de aceptar lo que escuchaba, la miró con desesperación. Sabía que el señor Nakamura estuvo socavando su relación, envenenando la mente de Aiko contra él. Aiko, no puedes dejar que te manipule así. ¿Qué somos nosotros si no luchamos por nuestro amor?, respondió Taro con el corazón en la garganta. Pero la decisión de Aiko ya estaba tomada. Días después, rompió con él. Lo hizo de manera rápida, casi como si arrancara una venda para no prolongar el dolor. Lo siento, Taro, pero no puedo más. Te amo, pero esto no puede seguir. Taro quedó destrozado. Los días que siguieron fueron una niebla de dolor. Deambulaba por las calles sin rumbo, con el peso de la traición en el pecho. El amor que alguna vez lo había llenado de vida, ahora lo consumía lentamente, un veneno que lo corroía desde dentro. Los amigos que alguna vez lo rodearon, desaparecieron, incapaces de entender el abismo en el que cayó. ¿Está curioso por saber si este es el final de esta pareja? Antes de continuar, verifique si está suscrito al canal y déjeme saber desde dónde me está viendo. Será un placer responderle en los comentarios. Con el tiempo, Taro cambió. El dolor que sintió lo endureció, lo hizo más frío, más calculador. A medida que pasaban los años, ese amor inmaduro que tuvo por Aiko se convirtió en algo más oscuro, una obsesión que lo atormentaba. 5 años después, Taro cambió por completo. La juventud de su rostro se esfumó y su corazón se volvió un desierto árido. Aunque nunca intentó reavivar su amor por Aiko, jamás la olvidó. Su vida continuó, pero siempre bajo la sombra de ese dolor profundo que no lo dejaba escapar. Trabajaba en un taller mecánico en las afueras de la ciudad y aunque llevaba una vida aparentemente normal, por dentro habitaba un monstruo que lo devoraba. Un día, mientras estaba en el taller, uno de sus antiguos compañeros de la preparatoria pasó por casualidad y tras un intercambio de palabras le soltó una noticia que lo hizo tambalear. ¿Te enteraste de lo de Aiko?, le preguntó el amigo mientras Taro tensaba los músculos al oír su nombre. Se va a casar. Parece que encontró a un buen tipo. Esas palabras fueron como una daga en el corazón de Taro. Todo el dolor que había enterrado durante años volvió con una fuerza arrolladora. En ese instante, algo oscuro despertó en él. La idea de que Aiko pudiera seguir adelante, tener una vida feliz, mientras él seguía viviendo en la miseria, lo llenaba de rabia. Taro comenzó a obsesionarse. Quería saberlo todo sobre el hombre que reemplazó su lugar en el corazón de Aiko. Investigó con precisión fría, descubriendo cada detalle: el nombre del novio, Satoshi, un hombre exitoso con un futuro brillante, amado por la familia de Aiko y, por supuesto, aprobado por el señor Nakamura. La boda sería en unas semanas, en un templo tradicional al borde del mar. La furia que sentía hacia el padre de Aiko, que arruinó su vida, ahora se transformó en un deseo de venganza.
Taro empezó a maquinar un plan en su mente, algo que haría que Aiko sintiera el mismo dolor que él sufrió. No solo quería arruinar su boda, quería destruir por completo su vida. El día de la boda, el aire estaba cargado de alegría. Aiko se veía radiante con su kimono de novia blanco, rodeada de sus amigos y familiares. La ceremonia avanzaba con normalidad, pero en algún lugar del templo, escondido en las sombras, estaba Taro, observando cada detalle con una calma escalofriante. Cuando llegó el momento en que Aiko y Satoshi se inclinaron ante el altar, Taro hizo su movimiento. Se levantó de su escondite caminando lentamente hacia el altar. Las personas lo miraban confundidas, sin saber qué hacía allí. Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala y Aiko, al verlo, se quedó helada. «Taro», susurró ella con los ojos muy abiertos. Antes de que alguien pudiera detenerlo, Taro se lanzó hacia Satoshi con un cuchillo que había ocultado bajo su chaqueta. El grito de Aiko fue desgarrador. Todo sucedió en cuestión de segundos. El cuchillo atravesó el pecho de Satoshi, quien cayó al suelo mientras la sangre se derramaba rápidamente. «Esto es por todo el dolor que me causaste», gritó Taro mirando a Aiko con una expresión llena de rabia y tristeza. «Ahora sabrás lo que es perder a quien amas». Aiko, en estado de shock, se arrodilló junto al cuerpo moribundo de Satoshi, llorando desconsolada. El caos estalló a su alrededor, la gente gritaba y corría, pero para ella el mundo se detuvo. «¿Por qué?», sollozó Aiko, incapaz de comprender cómo el hombre que una vez amó pudo hacer algo tan horrible. Taro se quedó quieto, viendo cómo la vida abandonaba los ojos de Satoshi. De repente, una risa fría escapó de sus labios. Cometió el acto final de su venganza, pero algo en su interior no encajaba. De repente, el odio que lo guió se evaporó, y la verdad le golpeó con la fuerza de una ola. «¡No!», susurró, cayendo de rodillas junto a Aiko. «Esto no era lo que quise». Aiko lo miró con lágrimas en los ojos, su rostro lleno de horror y confusión. «Taro, ¿qué hiciste?», murmuró con la voz rota, pero ya era demasiado tarde. Taro permanecía de rodillas frente a Aiko, con las manos manchadas de sangre, incapaz de moverse, mientras los gritos de los invitados llenaban el templo. El tiempo parecía haberse detenido, pero para Taro, lo que realmente se detuvo era su propio sentido de realidad. Pasó años alimentando su odio, convencido de que, al destruir la felicidad de Aiko, encontraría paz, pero ahora, mirando su rostro roto y descompuesto por el dolor, comprendió que nunca habría alivio. Aiko no solo había perdido a Satoshi, perdió también cualquier recuerdo de lo que alguna vez fue su amor. Taro lo destruyó todo. «Lo siento», murmuró con un hilo de voz, pero sus palabras eran vacías. No había disculpa suficiente para lo que había hecho. Justo cuando el eco de su confesión aún resonaba en el templo, las sirenas de la policía rompieron el aire. Alguien llamó a las autoridades y la multitud se dispersó rápidamente mientras los oficiales irrumpían en el lugar. Aiko siguió junto al cuerpo de Satoshi sin apartar la vista de él, ni sus manos temblorosas aferradas al kimono ensangrentado de su prometido. Taro no se resistió cuando los policías lo rodearon. De hecho, apenas se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Cuando lo esposaron y lo levantaron del suelo, su mirada seguía fija en Aiko, esperando ver alguna señal de que comprendía el porqué de su acción. Pero todo lo que vio en sus ojos fue un odio frío y absoluto. A medida que los policías lo llevaron fuera del templo, la mente de Taro volvía a aquella tarde en que Aiko lo dejó. Recordó su llanto, sus súplicas, el dolor que lo consumió desde entonces, y ahora, años después, todo lo que había logrado era duplicar ese sufrimiento, pero no solo para ella, sino para él mismo también. No había ganado nada. Solo había esparcido el veneno que llevaba dentro y en lugar de curarse, se había destruido por completo. Taro fue juzgado y condenado a prisión por asesinato. Durante los días del juicio, Aiko nunca lo miró, solo asistía como una sombra de lo que alguna vez fue, consumida por el dolor de haber perdido 2 veces. Una vez a Taro cuando eran jóvenes y su padre los separó, y otra vez a Satoshi por la mano de quien alguna vez había amado. En la prisión, Taro comenzó a escribir una carta para Aiko cada semana, cartas que nunca enviaba. En ellas intentaba explicarse, ofrecer alguna forma de redención que ni él mismo entendía. No obstante, el perdón que buscaba nunca llegó, ni de ella ni de sí mismo.
Una mañana fría, 3 años después de su encarcelamiento, uno de los guardias encontró el cuerpo sin vida de Taro en su celda, colgando de una cuerda improvisada. La nota que dejó era corta, apenas legible, pero en ella escribió las únicas palabras que parecían tener sentido al final de todo. El dolor que creí que eras tú siempre fue mío. Perdóname, aunque sé que ya es tarde. Aiko, que continuó con su vida tras la tragedia, nunca recibió esa carta. Vivió el resto de sus días con la cicatriz de aquella pérdida, pero nunca volvió a hablar de Taro. Para ella, él había muerto el día que dejó entrar la oscuridad en su corazón. Y así, la venganza de Taro, tejida en años de resentimiento y odio, no hizo más que alimentar una cadena interminable de sufrimiento, un ciclo que al final terminó por devorar a ambos. Suscríbete si alguna vez te has sentido traicionado por tu pareja.